caso de nuestro país, sobre todo de nuestra cultura occidental, podríamos decir que es la ciencia, ¿sí? La noción científica es la dominante, por lo tanto, son terapias complementarias o alternativas todas las que no son propiamente científicas o que no surgen de la ciencia. A eso nos referimos con complementaria. ¿Cuáles son las medicinas complementarias? Podríamos definirlas en 5 tipos. Hay muchas formas de definirla, ya hay algunos teóricos que las definen en base a dónde intervienen, si son sensoriales, si son cognitivas, ya, pero una forma bien práctica que podemos es a través de estos 5 puntos. Medicinas complementarias tenemos que trabajan a nivel energético, como podría ser el Reiki, el biomagnetismo, el Qigong, el Tai Chi, lo que se llama las medicinas mente-cuerpo, donde está el yoga, la meditación, el mindfulness, que es un derivado de la meditación, las técnicas manipulativas, ¿ya?, que intervienen directamente a través del cuerpo físico, que son, por ejemplo, la osteopatía, la quiropraxia y los distintos tipos de masaje. Tenemos las basadas en la dieta, donde está, por ejemplo, la fitoterapia, terapias basadas en vitaminas o minerales específicos. Hace poquito tuvimos una polémica en Chile por el clorito de sodio, creo que se le llamaba, que era una especie de mineral que se decía que combatía el coronavirus. De ahí salió Minsala a decir que no había evidencia científica, pero eso estaría como dentro de las basadas en la dieta, cosas que yo consumo. Y los sistemas médicos alternativos, que podríamos decir ya son sistemas completos, que puede que incluyan todo lo que está ahí arriba. Como por ejemplo la medicina tradicional china, la naturopatía, la homeopatía, en la India está la ayurveda, acá en Chile tenemos los pueblos originarios con la medicina mapuche, basada en lo que el machi indica. Sí, esos son ya sistemas médicos completos alternativos. De repente hay polémica con la palabra alternativo porque alternativo sugiere que yo puedo dejar una y tomar la otra. O sea, es una alternativa. Es como que yo pudiera no hacer medicina científica y hacer esta otra medicina que es una alternativa. Pero se empezó a ocupar más la palabra complementaria o integrativa de repente, como para decir que, bueno, pueden ser las dos. O sea, no es que haya que dejar una y tomar la otra, de hecho tienen que ser las dos formas de terapia. ¿Ya? Pero aquí en este punto específico se dice alternativas porque para esas tradiciones culturales son la oficial. ¿Sí? Como la medicina tradicional china es la medicina oficial. El ayurveda en la India es la medicina oficial. ¿Sí? Entonces por eso se ocupa como alternativa pensando en que para ellos es la oficial. O fue la oficial porque la ciencia igual ha llegado a todas las culturas. Definición entonces ahora de psicoterapia, porque queremos saber cuál es la influencia, cuál es el apoyo o cómo apoya la una a la otra. También tenemos que definir psicoterapia. ¿Qué es la psicoterapia? Esto, según la Asociación Americana de Psicología, es un tratamiento de colaboración basado en la relación entre una persona y un psicólogo, cuya base fundamental es el diálogo. ¿Sí? O sea, es una relación de diálogo, la psicoterapia, que proporciona un ambiente de apoyo que permite hablar abiertamente con alguien objetivo, neutral e imparcial, o sea, alguien que no es de tu vida. Se trabaja en conjunto para identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamiento que impiden el bienestar. O sea, una relación con alguien donde se busca cambiar patrones de pensamiento y comportamiento, pero el punto 3 dice, se aplican procedimientos científicamente válidos para la creación de hábitos más sanos y efectivos. O sea, tiene la variable de que incorpora procedimientos científicos. ¿Ya? Hay varias psicologías, hay varios métodos, ahí describe algunos, cognitivo-conductual, interpersonal, sí, un montón de otros tipos de psicoterapia. Esa es como la definición.
¿Dónde empieza una? ¿Dónde empieza la otra? ¿Por qué si yo me puedo a lo mejor relajar o manejar mi ansiedad con la psicoterapia, pero resulta que a lo mejor con el yoga también me relajo? Entonces yo digo, bueno, mejor hago yoga en vez de hacer psicoterapia. Por eso es importante delimitar dónde está el alcance de cada una, dónde está el poder o la influencia que tiene cada uno. Y para eso lo que tengo que preguntarme primero es, bueno, ¿qué intervienen? ¿Qué intervienen de distinto si yo me pongo a hacer meditación o si yo me pongo a hacer psicoterapia? ¿Sí? ¿Qué tendrá de distinto? ¿Serán distintos los métodos? ¿Cuál será la diferencia? ¿Entenderán la realidad de la misma forma? Y vamos a partir por esa pregunta. ¿Qué es la realidad? ¿Sí? Cuando decimos, bueno, ¿qué realidad voy a intervenir? ¿Y cómo puedo conocer esa realidad? ¿Ya? Entonces aquí partimos por lo que habíamos dicho hace un rato. La forma oficial de conocer la realidad en Occidente es la ciencia, el método científico. Ese es nuestro método y que tiene como característica base que es experiencial. ¿Ya? Por contraste, entonces, ¿qué son las terapias complementarias? ¿Ya? Y ahí es donde viene un conflicto que yo creo que estuvo por mucho tiempo, que era esto de llamar pseudociencia a lo que no era ciencia. O sea, pseudociencia podríamos definirlo como un intento de ser ciencia, pero no es ciencia. Si se fijan, es una definición como súper autocentrada, porque la ciencia está definiendo que, oye, es un intento de ser ciencia, pero no lo es. Claro, es una definición que viene dada por un pensamiento demasiado científico. Pero pongamos esa disyuntiva, digamos, esa polaridad para ir entendiendo que parece que son dos formas distintas de entender la realidad y de acercarse a ella. ¿Ya? Parece que algo pasaba, sobre todo hace tiempo, que era como, oye, pero no, si no es científico, entonces no sirve, si no es científico no puede ser validado y no podemos utilizar esos métodos para ayudar a las personas. Esa era un poco la creencia que había en algún tiempo. Bien, entonces para entender eso hay que entender de dónde nace la psicología. ¿Ya? La psicología nace en una sociedad, en una época en la que se habla de una noción del mundo mecanicista, ¿ya? O el paradigma newtoniano cartesiano que se le llama, de Newton, eh, que básicamente lo que propone es que el universo está formado por materia sólida. O sea, las cosas son posibles de ser conocidas, ahí es donde surge el positivismo que se le llama, que no tiene nada que ver con la positividad, que a veces se dice, ah, yo soy positivista, como para decir que uno es optimista, pero no, el positivismo es el enfoque en ciencia que dice que la realidad sí se puede conocer a través de los sentidos. La realidad es sólida, es material y se puede conocer. ¿Ya? Ese paradigma crea una especie de dualismo, ¿sí? Como la materia y la mente están separadas. ¿Ya? La mente es algo que no se puede conocer, no se puede estudiar, por lo tanto no nos metemos ahí, y la materia, lo observable, eso sí se puede estudiar, por lo tanto solamente eso podemos conocer, estudiar y desarrollar. ¿Ya? En ese contexto nace la psicología, no es que sea el paradigma predominante hoy día, ¿ya? Pero es el contexto donde nace. Y aquí vienen algunas características importantes, porque si se fijan, esta perspectiva más materialista tiene unas leyes que las terapias complementarias no obedecen o que no se aplican a las terapias complementarias. Por ejemplo, los organismos individuales son sistemas esencialmente separados. Pueden comunicarse con el mundo exterior y entre sí solo a través de su órgano. ¿Ya? Eso, por ejemplo, algo que la ciencia materialista, el positivismo, la ciencia, el método científico propone.
Y cuando tú escuchas que una persona se hizo Reiki, por ejemplo, y estando a lo mejor a distancia, incluso está el Reiki a distancia, de una ciudad a otra, le mandó Reiki. ¿Cierto? Como que estas leyes no cuadran mucho, pues como, bueno, si solo podemos comunicarnos a través de los órganos sensoriales y estamos separados, o sea, si yo estoy en Santiago, tú estás en Chillán, estamos lejos, por lo tanto estamos separados, no hay forma en la que yo pueda influir sobre ti. Eso diría para ir más científico. Pero la terapia complementaria diría, no, mira, yo puedo enviar Reiki a distancia. Por lo tanto, ahí vamos viendo de diferencia en la forma de concebir el mundo. Y ya está, podríamos decir entonces que la terapia complementaria parece que no va a postular que hay una separación. A pesar de que aparentemente estamos separados, parece que no hay separación. Ya, otra ley, digamos, es que los procesos mentales son reacciones. ¿Sí? O sea, el medio ambiente me envía un estímulo y yo tengo una reacción. Por lo tanto, esas reacciones se van mezclando a lo mejor creativamente, pero solamente son reacciones. O sea, yo todo lo que percibo es adquirido a través de los sentidos. ¿Sí? Viene un estímulo visual, yo tengo una percepción de eso visual, y entonces, ya, yo puedo entender lo que es un árbol. Porque vi un árbol, entonces yo entiendo lo que es un árbol. Nuevamente, si nos vamos al mundo de las terapias complementarias, parece que son otras leyes las que las explican, porque yo, por ejemplo, podría, sin ver o recibir información auditiva de la historia de la persona, a lo mejor yo puedo ver algo de la historia de la persona a través de otros sentidos que no son físicos. Entonces yo puedo saber que esta persona tiene una historia, tuvo una historia difícil a lo mejor con el padre. ¿Sí? Las terapias complementarias a lo mejor pueden, como estoy pensando por ejemplo en las relaciones familiares, hay muchas terapias complementarias que entregan información que no está ahí, porque no está siendo percibida a través de una historia que alguien cuenta o a través de algo que yo estoy viendo, a diferencia de la psicología. Yo en la psicología necesito que tú me cuentes la historia para yo poder entender de dónde viene lo que te pasó, cuál fue tu vivencia de niño. Sí, necesito que me la cuenten, necesito oírla. La ciencia materialista, otra ley es que el tiempo es lineal. ¿Sí? Los sucesos del pasado ya pasaron, se perdieron, a menos que yo tenga un recuerdo, que es una representación mental de algo que pasó. Nuevamente, las terapias complementarias pareciera ser que no necesariamente las cosas, el tiempo es lineal, sino que, por ejemplo, se habla a veces de regresiones. Es una forma de terapia complementaria, regresiones a vidas pasadas. Dice, pero ¿cómo voy a yo? No puede ser si mi cerebro empezó desde que yo nací, por lo tanto, los registros de memoria, chuta, empiezan al año de vida, a lo mejor, quizás con suerte tengo recuerdos, pero ¿cómo podría tener recuerdos de otra vida? Entonces, nuevamente son leyes que nos están diciendo, son formas súper distintas de entender el mundo, tanto de intervenir. ¿Ya? Y bueno, lo otro es que la ciencia en general postula que todo es por azar. Otra cosa en la que difieren las terapias complementarias, o algunas de ellas, es que creen en la sincronicidad de procesos y por lo tanto eh, cosas que para uno podrían parecer aleatorias, se ve que hay causalidad. Y sobre todo la medicina, por ejemplo, desde el hinduismo, desde el ayurveda, desde el budismo, que habla del karma, ¿sí? Y que dice que lo que yo haga ahora puede influir en lo que me va a pasar después. Así que hay una causalidad en los procesos que no son azarosos. Es como otra ley en la que podemos encontrar diferencias, como para ir delimitando y diciendo, bueno, cómo concibe el mundo la ciencia y por lo tanto la psicología, cómo concibe el mundo las terapias complementarias. ¿Ya?
Desde esta forma de entender el mundo, la psicología entonces se basa en un modelo médico en la cual el profesional psicólogo ve de forma más o menos objetiva al paciente que tiene una enfermedad y la trata. ¿Sí? Nosotros en psicología tratamos enfermedades. En español se dice enfermedades, en inglés se dice desórdenes. Sí, porque es un poquito menos médico. De repente cuando hablamos de enfermedades mentales, patologías mentales, ya como para no decir enfermedad, como para diferenciarse un poquito de la enfermedad física, porque son distintas. Ya, pero cuando surge la psicología, surge desde este modelo más médico. Entonces, por eso se crean los manuales diagnósticos en psicología, tienen enfermedades, tú identificas síntomas y tú tratas esos síntomas. Depresión, trastorno ansioso, crisis de pánico, esquizofrenia, se abordan como enfermedades y se medican también como enfermedad, además del trabajo psicológico. Es un poquito el enfoque de la psicología. Entonces, bueno, vamos entendiendo que son paradigmas distintos, que la psicología viene efectivamente desde una visión científica, no es la predominante ahora porque eh, después del enfoque y el abordaje científico empiezan a tomar harto auge los enfoques que se llaman por-racionales. El por-racionalismo que trasciende un poquito la mentalidad lógica racional y se empieza a entender la realidad más como una construcción social hecha en el lenguaje. Entonces, por eso digo yo que la psicología ha cambiado un poquito. Ahora tú te puedes a lo mejor cuestionar un diagnóstico, por ejemplo, que ya esto muchos lo deben saber porque ahora se habla harto. Años atrás, la homosexualidad era un trastorno mental. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿los trastornos mentales existen o son consenso que toman las personas lingüísticamente y denominan ciertas conductas como patológicas? Entonces se empezó a cuestionar un poquito el si la psicología es una ciencia dura, objetiva, y ya no se entiende eso, sino que se entiende que es intersubjetiva, que hay mucho que tiene que ver con constructos sociales. Ha cambiado un poquito eso, ¿ya? Pero de todos modos, el objeto de estudio, que lo tenemos ahí, son cosas que necesariamente tienen que ser medibles, ¿ya? La percepción, la capacidad de atención, la motivación de una persona, las emociones, la inteligencia. Para todo eso nosotros creamos escala, la aplicamos a mucha gente y sacamos como índice que nos permiten comparar una persona con otra y decir, ah, mira, esta persona tiene mayor CI, esta persona tiene menor CI. Sí, todo se mide a través de escalas, por lo tanto sigue siendo científica. La personalidad también la medimos, las relaciones personales e interpersonales, ¿sí? La conciencia también es un objeto de estudio de la psicología. Parece que alguien tiene por ahí prendido el micrófono. Ya, pues, entonces expusimos un poquito de dónde vienen los enfoques. La pregunta es, ¿se pueden integrar? ¿Es posible una integración? ¿Qué tipo de integración? ¿De qué hablamos cuando hablamos de integración? ¿Es juntarlas? Integración es juntar, es decir, ah, son lo mismo y podemos mezclarla y abordarlo. Ya, la respuesta es que tenemos dos niveles en los cuales podemos integrar. Ya, integrar no quiere decir mezclar. Integrar quiere decir que en una sola comprensión yo tengo explicaciones para los dos fenómenos sin que sean contrapuestos, sin decir, ah, no, mira, lo que se decía antes, digamos, ah, esto es científico y vale, y esto no, es pseudociencia, por lo tanto no vale. No. Tenemos entonces integraciones, es decir, bueno, ambas tienen una explicación y ambas tienen la posibilidad de llevarse a la práctica en conjunto. Eso es integración. Por eso tenemos dos niveles de integración. Conceptual, o sea, un enfoque integral que conceptualmente entienda ambas perspectivas, y integración a nivel concreto. ¿Qué quiere decir? Que en la práctica se puedan aplicar, por ejemplo, psicoterapia
en conjunto con una terapia complementaria, no en el mismo tiempo, no en el mismo espacio, no desde el mismo profesional, pero sí colaborando. ¿Ya? A eso nos referimos con integración. No es que se junten, no es que se sumen, no es que una anule a la otra, sino que ambas pueden convivir a nivel conceptual y a nivel de las prácticas. A nivel conceptual, ya este cuadrito que está acá es el cuadrito de un autor, filósofo, que se llama Ken Wilber. Ya básicamente lo que él nos dice es que la realidad, para entender la realidad podemos dividirla en dos ejes. Un eje que marca lo externo e interno y un eje que marca lo individual y lo colectivo. ¿Ya? Es como que aquí en este cuadrito, en estos cuatro espacios, están todas las realidades posibles con las que yo me puedo encontrar. ¿Ya? Entonces aquí, para no entrar en detalle, porque este es todo un enfoque, digamos. Pero para no entrar en detalle, hay cosas que son internas y que por lo tanto no se pueden medir. Así de simple. Yo no puedo medir cuánto mide tu pensamiento, ¿sí? Como cuántos centímetros mide un pensamiento. Puedo. Por lo tanto, mira, qué interesante. Hay cosas que no son materia física. Y decir, chuta, pero el pensamiento no se supone que es algo que estudia la psicología, pero la psicología es científica. Entonces ahí nos pillamos con puntos de encuentro de repente. ¿Sí? Hay cosas que no son materiales. Y hay cosas que son colectivas e individuales. Ese es otro eje también. Por ejemplo, un pensamiento que es mío es interno, no puede ser medido. Nadie lo puede ver, nadie lo puede percibir. ¿Ya? Pero a lo mejor no sé, pues la historia de Chile no es mía, pero tampoco es del mundo material. Tampoco puede, mira, ahí está la historia de Chile. Sino que es una realidad que es interna, pero es colectiva. ¿Ya? Ahí Sebastián, tenemos, sí. disculpa, en el chat están mencionando que se quedó pegada tu presentación en el temario. Por si puedes volver a compartir, por favor, la pantalla. Wow. Bueno, la diapo es una ayuda en realidad, pero Sí, sí, está súper interesante, pero parece que vamos, se quedó pegado. no, sí, claro, claro. Vamos a ver qué se puede hacer. Voy a dejar de Gracias. compartir. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. A ver, no voy a agrandar la pantalla porque no sé si se está moviendo ahí. Se está moviendo el. Sí, ahí sí se está moviendo, Sebastián. Ya, no la voy a agrandar por si acaso. Ya, gracias, Sebastián. Eh, bueno, los diapos decían más o menos lo mismo que dije yo. Son más que nada una ayuda a memoria. Eh, íbamos en el cuadrito, que es importante para que lo vean. Ese es el cuadrito que yo le explicaba. Donde al lado izquierdo tenemos todo lo que es interno y al lado derecho tenemos todo lo que es externo, en color rojo y amarillo. Entonces, esa es la realidad. Y como decíamos, aquí nos pillamos con la primera posibilidad de ir entendiendo e integrando esto, porque estamos diciendo que hay realidad que no es material. No es material, no la pueden medir, no importa cuánto insistamos, digamos, de que no, que el mundo es material, no. Hay cosas que no son materiales porque no son medibles a través de los criterios materiales. ¿Ya? No son medibles ni en tiempo ni en espacio. Ese es el mundo interno. Por lo tanto, ¿qué dice Ken Wilber? A lo mejor después les puedo compartir la diapo para que no se preocupen de que no pudieron verla. Entonces, ¿qué es lo que dice Ken Wilber? Que como hay un mundo interno y un mundo externo, nuestro cerebro tiene la capacidad de percibir esos dos mundos. ¿Sí? Pues yo puedo percibir mis pensamientos, puedo percibir mis emociones, a pesar de que no los puedo medir, yo los puedo percibir, por lo tanto tiene que haber dos formas de conocer. Hay dos formas en las que adquirimos el conocimiento. La primera la llama simbólico dualista,
que es la forma en la que es a través de los sentidos nosotros podemos separar, analizar las cosas, y ahí es donde viene el modelo científico, es donde yo digo, bueno, esto lo puedo medir, lo puedo cuantificar, puedo más o menos decir dónde empieza y dónde termina, lo analizo, lo divido. Entonces, claro, yo veo el mundo y veo las personas y digo, bueno, están separadas, tú estás allá, yo estoy acá, por lo tanto somos separados, ¿sí? Pero yo podría decir, por ejemplo, que mis células están separadas porque si yo puedo aislar una célula, y bueno, son entidades separadas, pero parece que no son tan separadas. Entonces ahí viene la otra percepción, que es la percepción no dual. Y esto es la que a veces nos cuesta entender un poquito porque no es la que hemos desarrollado en Occidente. Sí en Oriente, sí en algunas culturas de pueblos originarios, pero nosotros no la hemos desarrollado, que es la percepción no dual. Porque experiencia directa de la realidad dice, bueno, pero se supone que nosotros, sí, yo percibo la realidad directamente, pero lo que te dicen acá es que si tú la percibes directamente, la realidad es no dual, no hay separación. Bueno, entonces, ¿cuál es ese otro ojo, digamos, que percibe esa realidad? Porque estamos diciendo que si yo percibo el mundo a través de los sentidos y yo tengo dos ojos y las cosas las veo de cierta forma. Ya, ahí es donde se ocupa un poquito este concepto, ¿cierto?, del tercer ojo, se le llama, pero nosotros podríamos traducirlo en términos occidentales como la conciencia. La conciencia es la que me permite darme cuenta, por ejemplo, de un pensamiento, de una emoción, y ahí empiezan a aparecer otros conceptos, digamos, que no están dentro del tiempo y el espacio, como por ejemplo cuando hablamos de estas visiones de vidas pasadas al hacer una regresión, o esta percepción del campo energético que algunas personas dicen tener, ya no son con los ojos, sino que son desde la conciencia, desde la combinación de la conciencia y la visión. Ya la conciencia está en todo. Como nosotros no la tenemos tan desarrollada, pero en Oriente sí, en Oriente, claro, todas las filosofías y las medicinas tienen esta perspectiva no dual, ¿sí? No ven separación entre los seres vivos, entre las personas, entre la naturaleza y las personas, no ven separación. Por eso de repente cuando se dice, bueno, que los pueblos originarios protegen más el medio ambiente, claro, porque no tienen necesariamente una noción de separación entre ellos y el entorno. Se puede entrar a detallar mucho ahí, pero vamos a, vamos a ir viendo después si surgen dudas. Entonces ahí surge también una psicología que empieza a criticar la visión de que la psicología tiene que ser exclusivamente científica. Y aquí tenemos unas frases de Stan Grof, que es uno de los padres de la psicología transpersonal, que su crítica es que, bueno, una psicología científica deja de lado fenómenos como el chamanismo, el misticismo, ciertos ritos, ya los mitos antiguos, ceremonias de cultura orientales o preindustriales. Ya, esa es la crítica que él hace. O sea, bueno, si tenemos una visión científica no podemos explicar todas estas cosas, entonces, ¿qué son mentiras? ¿Son cosas de locos? Que es un poquito lo que dice en el segundo punto. Antiguamente se decía también que la experiencia mística o la vida espiritual eran procesos psicóticos, se patologizaban, pero ahora estamos diciendo entonces que, bueno, hay otra forma de conocer la realidad y acercarse a ella, que no es analítica, que no divide, que no analiza, sino que si yo percibo desde este otro ojo, entre comillas, parece que puedo ver otras cosas. ¿Ya? Al menos hay que reconocerlo y se puede estudiar. En ningún momento se dice que se tenga que, como dije yo, fusionar con la psicología, pero sí se tiene que entender, comprender y estudiar. O sea, yo tengo que estudiar estas prácticas porque veo que tienen un efecto. Ya, de ahí viene, bueno, la apertura entonces.
Lo que sí tenemos en común, la psicología científica y las terapias alternativas o complementarias, o las medicinas alternativas o complementarias, es la filosofía perenne, el estudio de religiones comparadas. ¿Ya? Lo que se dan cuenta es que lo que hay en común es que busca el cese del sufrimiento. Al menos eso sí tenemos en común, la psicología más científica, la menos científica, y las visiones alternativas o complementarias. ¿Ya? En la vida hay sufrimiento o la vida es sufrimiento y existe una salida para eso. En Occidente decimos, bueno, la salud mental, la psicoterapia, la psicofarmacología. En Oriente hablan de la iluminación, del nirvana. En la religión se habla también de la absolución. ¿Ya? Eso sí que tenemos en común y está interesante como para plantearlo como un punto ahí de encuentro. Hay distintas explicaciones de cómo se origina este sufrimiento. En Oriente la tendencia suele ser a explicar que la división es el origen del sufrimiento, ¿sí? Que justamente lo que nosotros estamos diciendo, que la ciencia, bueno, y la mente analítica divide un poco la realidad. Lo que dicen por allá es que no, eso parece que es lo que genera el sufrimiento, porque genera una ilusión respecto a lo que son. Ya, como para verlo desde la psicología, Ken Wilber lo que dice, mira, sabes que acá en psicología igual es la división de alguna manera. Y él establece tres divisiones en las cuales parece que efectivamente el origen del sufrimiento psicológico tiene que ver con la separación. Ya él lo llama la persona y la sombra, digamos que es como lo que yo acepto ser y lo que yo no acepto ser a nivel conceptual. Esa es mi primera división. Ya cuando yo digo, por ejemplo, no sé, no acepto que yo siento rabia, porque a mí me dijeron que no, no, las personas no tienen que ser agresivas, entonces yo me guardo toda mi rabia. Ahí estoy generando una división entre lo que soy, que es una persona que está sintiendo rabia, y lo que yo digo ser. No, yo no siento rabia. No, yo soy súper pacífico. Es como un nivel de división. El otro nivel de división tiene que ver en el ego o el yo, el sí mismo, y el cuerpo también se produce una división. ¿Sí? Mis procesos corporales, las emociones son procesos súper corporales. Entonces, por ejemplo, estoy estresado, estoy nervioso, estoy ansioso, pero yo eso lo bloqueo. Muchas veces cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos ansiosos o estresados es porque lo estamos ya bloqueando tanto que empieza a querer salir. Y ahí nos damos cuenta y decimos, ah, estoy ansioso. Pero quizás cuánto rato llevaba subiendo esa ansiedad porque estoy desconectado de mis sensaciones corporales. Y es una de las cosas que se trabaja en terapia. Ya, quien Wilber especifica un poquito ahí, dice, por ejemplo, el psicoanálisis aborda harto la división de persona sombra, la psicología humanista aborda harto la conciencia de tomar conciencia del cuerpo, ¿ya? La otra división que dice Ken Wilber es el centauro que le llama él, dividido del entorno. Centauro, un término bien técnico que lo ocupa, digamos, pero se refiere a el ser humano con cuerpo y mente unidos. Como un centauro, que es un animal y un ser humano, mente y cuerpo unidos, pero separado del entorno. Esa es otra división que tenemos. Entonces ahí tenemos en común. Busca la salida del sufrimiento, parece que el sufrimiento se origina en la división. Entonces, ¿dónde empieza una y dónde termina o empieza y termina la otra? Ahí es difícil hacer una división. Como pudimos ver, hay cosas que realmente se tocan. eh, lo que cambia es de dónde yo estoy mirando, ¿sí? De dónde yo estoy abordando esto, desde cuál de las dos formas de conocer. ¿Ya? La psicología va a abordar el sufrimiento, va a abordar los pensamientos, va a abordar las emociones, pero desde la visión más analítica científica.
Las terapias complementarias las van a hacer desde esta perspectiva, por eso se llaman a veces terapias holísticas, integrales, como que son no duales, tienen una visión integral, no separan, no analizan, no dividen para intervenir, sino que consideran la totalidad. Ya bueno, lo que está aquí en el gráfico es la espiral dinámica de Ken Wilber. Si me pusiera a explicarla sería larguísimo, pero ahí en la columna derecha pueden ver como un poquito las distintas patologías que él identifica a los distintos niveles. Y entonces como que hasta el nivel más o menos 6 son patologías que están vistas desde la visión más dual y que se pueden intervenir desde ahí. Ya las últimas 3, a los niveles psíquicos, sutiles y causales que le llama, ya son estos niveles que hablamos más desde el nivel de la conciencia, desde el nivel más espiritual, desde el nivel donde yo para poder conocer eso tengo que entrar en esta forma de conocer no dual. Recordemos, no dual a través de la conciencia, entre comillas, el tercero. No sé si están familiarizados, digamos, pero por lo general se caricaturiza harto esto del tercer ojo, pero se refiere a eso, se refiere a la conciencia, a la atención. Un ejercicio que uno puede hacer como para darse cuenta, bueno, ¿qué diferencia hay? Es como que si tú miras un punto fijo, entonces busquen un punto fijo ahí donde está. Yo puedo mantener la vista en ese punto fijo, a lo mejor estoy viendo, no sé, una letra. Y yo la mantengo mi vista en esa letra, y todo ese rato, a lo mejor no me di cuenta de lo que estaba en mi entorno. Y yo sin mover los ojos físicos, puedo mover la atención, probablemente cuando yo les dije que hay un entorno, me doy cuenta del entorno. Entonces ahí se mueve la atención. Es un ejercicio súper loco, pero permite darse cuenta que la visión interna no es la misma que la externa. Yo puedo mirar a un punto físicamente, fijo, pero no darse cuenta, tiene que ver con la atención de lo que hay alrededor, pero cuando a mí me dicen, oye, mira a tu alrededor, pero sin cambiar los ojos, ahí yo me doy cuenta. Ahí se movió el ojo interno. Bien, entonces, alcances. Ya tenemos más o menos delimitado qué es una cosa, qué es la otra, qué diferencias tienen y dónde convergen. ¿Cuál es entonces la efectividad, el alcance y la integración de estos dos enfoques? ¿Ya? La realidad, la experiencia dice que, y como vimos un poco la teoría también lo dice, sí se pueden integrar perfectamente, conviven ya en muchos sistemas de salud, incluyendo el sistema de salud chileno, ¿sí? Ya conviven las terapias complementarias y las terapias tradicionales, dentro de ellas la psicología. Ya han demostrado efectividad para curar los distintos síntomas de patologías no solo mentales, sino que también físicas, pero lo relevante es preguntarnos para qué ayudan y para qué no. Aquí estamos entonces viendo la delimitación a nivel más concreto. Ya la vimos a nivel teórico, a nivel concreto. En qué ayudan y en qué no va a ser lo clave. ¿Sí? La psicología va a ayudar, el tratamiento psicológico va a ayudar a cosas que la terapia complementaria no puede ayudar. Ya un poquito como lo veíamos en el gráfico anterior. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de ahí, voy a tomar el punto 4, que habla de las patologías de guión. Que es una patología de guión, cómo yo me cuento mi historia. Una terapia complementaria no me va a ayudar a eso, porque está en un nivel en que no interviene. ¿Ya? Podría haber terapias complementarias que lo tomen, porque como vimos el límite a veces es difuso, pero en general la psicoterapia es lo que ha demostrado más efectividad para resignificar experiencias, para encontrar formas de autodefinirme. ¿Sí? La psicoterapia te entrega herramientas para que tú te cuentes tu historia de quién tú eres y quién tú fuiste de una forma más sana. Y se han analizado con detalle los errores en las formas de pensamiento, los pensamientos irracionales, formas de pensar que nos hacen daño,
Por ejemplo, cuando yo generalizo y digo, no sé, pues todas las mujeres son malas, porque yo me sentí dañado alguna vez por mi mamá o por una mujer, entonces yo digo, todas las mujeres son malas. Eso es una historia que yo me cuento y que me genera más daño que bien. Y la psicología lo ha estudiado a fondo. Por lo tanto, esa es un área en la que la psicología va a demostrar más efectividad. ¿En qué áreas las terapias complementarias han demostrado tener efectividad? Es lo que vamos a ver ahora. Evidencia científica. Ya esto es un metaanálisis de varios metaanálisis. Por lo tanto, son muchos estudios, muchos metaanálisis. La verdad es que la mayoría de los estudios apuntan a las terapias complementarias en relación a trastornos físicos. Pero yo rescaté de acá los que tienen que ver con salud mental, para que vayamos viendo un poco aplicado a la psicoterapia. Entonces, por ejemplo, cada punto es un estudio distinto. El yoga aumenta la funcionalidad y la calidad de vida en personas con esquizofrenia. Está comprobado científicamente. El yoga va a ayudar entonces a la esquizofrenia. El yoga es beneficioso para disminuir trastornos de la conducta alimentaria, ansiedad y depresión. Ese es otro estudio. Comprobado científicamente, según los metaanálisis, que el yoga efectivamente ayuda a esos trastornos. Ya, otro estudio, el yoga mejora los indicadores de salud mental en adultos de edad avanzada. ¿Qué es lo importante que va haciendo acá? Es que sobre todo las terapias complementarias ayudan sí o sí a disminuir la sintomatología, ¿ya? Los indicadores, la sintomatología, síntomas de niveles, por ejemplo, acá dice el tacto terapéutico o Reiki pueden mejorar los niveles de ansiedad y depresión de la población sana. ¿Sí? Ayudan sí o sí a mejorar la sintomatología. El shiatsu mejora la calidad del sueño y aumenta la calidad de vida de las personas que lo practican habitualmente. Tenemos otro estudio. La meditación mejora síntomas depresivos, ansiedad y estrés asociados a enfermedades físicas. Esto que está ahí, yo recopilé varios estudios. Habían algunos con enfermos crónicos, con cáncer de mama, con braquiterapia, trasplante de órganos, y en todos esos la meditación ayudaba a bajar los síntomas. Si se fijan acá, tiene que ver con trastornos, terapias complementarias, ayudando en trastornos que son propiamente físicos, pero que tienen un efecto en las consecuencias mentales de esos trastornos físicos. Por lo tanto, por eso lo incluí. La aromaterapia mejora el nivel de concentración y memoria en estudiantes universitarios. En este contexto nos viene bien ese dato. La musicoterapia mejora el grado de depresión y la calidad de vida de los pacientes ancianos. La acupuntura mejora la calidad del sueño en personas mayores. ¿Ya? Y entre muchas más. Estos son como algunos ejemplos de metaestudios que se han hecho y que demuestran que sí es beneficioso. ¿Ya? O sea, si hay un beneficio, si hay evidencia científica, por lo tanto, sí se puede complementar en lo práctico, en lo concreto. ¿Por qué complementar? Porque hay muchas cosas que están acá que no hay evidencia. Por ejemplo, acá mismo en la meditación, no hay suficiente evidencia que la meditación ayuda a la salud mental, a los indicadores de salud mental en sí mismo, por ejemplo. Sí, en la presencia de esos trastornos, a los síntomas asociados a esos trastornos, pero no así a la salud mental en general. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos, pero ahí viene la importancia entonces de la complementariedad. Ya, como yo les decía, por ejemplo, el desarrollar hábitos de estudio. Ninguna terapia complementaria va a hacer que, ¡pum!, mágicamente tú aprendiste hábitos de estudio, porque para eso yo necesito el pensamiento más científico, analítico, entender cómo el cerebro genera, por ejemplo, concentración, cómo organiza la información para memorizar. ¿Ya? Eso no me va a ayudar la terapia complementaria, pero sí me va a relajar y a lo mejor voy a tener mayor disposición a estudiar. Por lo tanto, son complementarias. Pueden convivir, es bueno que convivan, se ayudan los unos a la otra. ¿Ya?
Y el otro punto es el bienestar subjetivo, ¿sí? Que tiene que ver con cómo yo me siento. También se ha demostrado que hay bienestar percibido. Un dato curioso es que la mayoría de las personas que acceden a terapias complementarias, un 52% en un estudio que se hizo en México, presentaba trastorno mental versus las personas sin trastornos mentales. O sea, te predispone a probar estas terapias. Y para ir terminando, porque me doy cuenta que estamos en el tiempo, bueno, contarles que se hizo un programa de terapias complementarias acá en la universidad, se llevó a cabo durante 4 meses, se cubrieron 160 atenciones con terapias como flores de Bach, bioenergética, acupuntura y masaje tailandés. Ya, se hizo una feria también en el Paseo Arauco, y yo quería contarles que más o menos los datos que acá analizamos en nuestro campus coinciden con todo lo anteriormente dicho. ¿Ya? Otro dato curioso, digamos, 73% de las personas que se atendieron fueron mujeres, lo que coincide con los datos registrados en Chile en el 2018, que 78% de las usuarias de terapias complementarias son mujeres. Un dato curioso. Bueno, ahí la distribución por carrera, medicina veterinaria obviamente tuvo más asistencia porque son la carrera más grande. Y aquí es donde me quería detener un poquito, como ver cómo se evaluaron estas terapias. ¿Ya? Lo que más se valoró fue la calidad del vínculo que yo puedo establecer con el terapeuta complementario. ¿Ya? ¿Qué se valoraba del vínculo? Amabilidad, profesionalismo, dedicación, calidez, empatía, generación de confianza, manejo de su terapia. Fue interesante ver eso, que se valora mucho el vínculo. Eh, bueno, muchas evaluaron que eran muy pocas, había muy poca hora, o sea, querían más horas de atención, lo cual es bueno. Y la calidad, 22% evaluó como favorable la calidad de las terapias. También valoraron los resultados, o sea, 6% dijo a mí me sirvió, un 2% dijo me fue útil, y un 7% dijo bueno, esto debe continuar en el tiempo. O sea, tuvo una valoración tremendamente positiva. Ya, la evaluación de los profesionales respecto a cómo ayudaron las terapias complementarias al tratamiento psicológico, efectivamente vimos un aumento de conciencia sobre las problemáticas, o sea, la persona llegaba a terapia mucho más consciente de lo que le pasaba, y como comprueban los estudios, hubo disminución de los síntomas asociados a depresión, ansiedad y estrés. Además de que las personas referían, me siento bien después de haber tomado la terapia. Muchísimas gracias por haberme puesto atención. Y yo creo que va a haber a lo mejor muy poquito tiempo para preguntas. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, ahí está la referencia. Muchas gracias, Sebastián, por tu interesante ponencia, por tu interesante exposición. Ahora vamos a dar un espacio cortito para preguntas. Quien tiene Genial. alguna consulta puede levantar la mano, por favor. Sí, las flores de Bach son terapia complementaria. Está dentro de la categoría de terapias que apuntan a lo energético, porque intervienen a ese nivel. Gracias ahí por el comentario a María Rodríguez. A modo de... ahí hay la manito levantada. Pamela, por favor. Pamela. Hola, una Hola. consulta. Hola, la enfermera de la vice de UDECONS. Genial. La consulta del masaje Shiatsu. ¿Cómo es Sí. eso? ¿Lo hacen en alguna camilla? ¿Cómo es ese tema? Buenísima pregunta, ¿no? Yo no soy no manejo, digamos, las terapias complementarias en su totalidad. Hay varias que yo manejo, por mi formación también manejo el masaje tailandés, eh, y otros tipos de masaje, pero claro, hay un montón de terapias y hay algunas que desconozco.
Mi enfoque aquí es más que nada la integración de las terapias con la psicoterapia, que es mi enfoque principal, digamos. No, pero No te podría responder eso. la que ustedes hicieron, perdón, quizá me Mm. equivoqué, la que ustedes hicieron en Ah, Chillán, la que presentaste, a masaje, eso me refería. masaje tailandés. Perdón, Sí, dije sí, mal sí, entonces yo. el masaje tailandés se realiza en una, no en camilla, se realiza en el suelo, porque se utiliza el cuerpo del terapeuta para ejercer presión, para no desgastarte tú también como terapeuta. Entonces, arriba de una camilla sería desastroso porque te puedes caer. Entonces, es en el suelo y activa zonas, ¿sí? Activa puntos del cuerpo a través de dígito presión y estiramiento. Esa es como la ciencia. No Gracias. sé si, no sé si respondo la pregunta. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta, comentario? Aprovecho igual de mencionar para aquellos y aquellas que tuvieron problemas con la lista de asistencia, no se preocupen. Ya nosotros vamos a descargar un Excel que les da a Teams, digamos, con todas las personas que ingresan a la reunión y con eso vamos a sacar la lista de asistencia, ya para que no se preocupen chiquillos y chiquillas. Antes de terminar, primero que todo, darle las gracias a Sebastián por esta interesante exposición. Darle las gracias por su disposición también de compartirnos su experiencia en el campus Chillán. Me acuerdo haber estado ahí presente cuando estaba el tema de las terapias complementarias y siempre no había hora, porque siempre se iba muy rápido la hora por lo que me acuerdo. Así que eh, es bueno también tener conocimiento de que hay mucho más que la psicología clásica dentro de lo que es el ejercicio de nuestra profesión. Así que en ese sentido Sebastián nos dejó un poco más claro que esto es de carácter más holístico y que se puede intervenir desde muchas perspectivas o desde muchas partes, digamos, en relación a ciertas dificultades que podemos tener. Antes de que se vayan chiquillos y chiquillas, les vamos a pedir por favor los que quieran y las que quieran activar su cámara, que vamos a sacar una foto final, ¿ya? Para que sea subida en nuestras redes sociales, tanto de CADE como de ICE. Así que los que quieran y las que quieran, activen su cámara por favor ahora. Voy a estar atento aquí quién activa y quién no activa para sacar la foto final. Vamos a ver. No tengan miedo, chiquillos y chiquillas, es una foto nomás. Vamos a esperar unos segunditos para ver si alguien se anima. Se animan Ahí se animó la Irma. Gracias, Irma. Vamos a ver, vamos a esperar si alguien más se anima. Bueno, la vamos a sacar igual. 3. Hola, quisiera hacer una consulta al psicólogo. Sí, sí, adelante. Sí, bueno, muchas gracias por tu presentación, estuvo bastante buena. He tenido hartos comentarios de amigos, experiencias personales y todo, sobre, claro, este tipo de terapia alternativa y cómo estas también se pueden complementar con, en este caso, medicamentos, antidepresivos, ansiolíticos y esas cosas. Entonces, mi pregunta va más, un psicólogo una vez decía que mientras consume ansiolíticos o antidepresivos, este tipo de terapias alternativas como que se reduce el interés por explorarla. Entonces, ¿qué relación tienen estos dos tipos de terapia? Si me podías como explorar un poco sobre eso. Perfecto. Bueno, brevemente, porque ya estábamos en la foto, intervienen a niveles muy distintos. La diferencia que tienen es que la terapia complementaria, al intervenir a este nivel de lo invisible, de lo energético, la duración de los efectos
que tiene a veces es súper variable en el tiempo. Entonces, de repente vas a la terapia complementaria, te sientes maravillosamente bien